Hoy, a través de Génesis 1:26-27, quiero compartir un mensaje titulado La restauración de la imagen de Dios. La restauración de la imagen de Dios. Ahora, Génesis, que es el comienzo de la Biblia, comienza con la creación del mundo y especialmente en el texto de hoy, al él crear al hombre, él fue creado a la imagen de Dios. Ahora, la palabra imagen que está aquí registrada no significa la misma forma o copia exacta de Dios, sino que fue creado como un ser que se parece a Dios o como a un ser especial que puede representar a Dios. Sin embargo, después de la caída de Adán, la gloria de Dios desapareció y esa imagen de Dios se rompió. Por lo tanto, podemos decir que el propósito de nuestra vida espiritual y la culminación final de la historia redentora es restaurar la imagen perdida de Dios. Y eso es lo que tenemos que recordar siempre. Así que hoy quiero repasar y mirar cuál es esa imagen de Dios y cómo podemos recuperar la imagen de Dios. Así que primero vamos a ver el significado de la imagen de Dios, el significado detrás de la imagen de Dios. La palabra imagen es en hebreo chelem, chelem en hebreo. Y esta es una palabra utilizada para simbolizar o imitar una entidad. Entonces esto significa que el hombre no significa que el hombre sea completamente igual a Dios, sino que ha sido designado como representante de Dios. Aunque no puede ser Dios, es alguien con atributos que se asemejan a Dios, a quien se le ha dado una cierta misión y autoridad y un privilegio. Se le ha sido designado como su representante. Así que la imagen del hombre que ha recibido ese privilegio, ¿qué clase de imagen tenía? Primero, él tenía la misión de gobernar sobre todas las cosas. Entonces el hombre que fue creado a la imagen de Dios, él recibió el privilegio y la misión de gobernar todas las cosas. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, sé fecundos y multiplicados y llenar la tierra y soyugarla y ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Verdad? Entonces, gobernar le dio autoridad. Dice que la misión y autoridad al hombre fue gobernar todas las cosas. Y ese es el orden original de Dios. Ese es uno de los privilegios originales que Dios le dio al hombre. Le ha confiado sus posesiones a los seres humanos. Así que nosotros los seres humanos recibimos este privilegio de gobernar toda la tierra, subyugar toda la tierra, todo lo que Dios había creado. Y esa es la imagen de ese representante de Dios. Entonces, originalmente, el hombre fue creado como un ser más noble, incomparable a cualquier otra criatura. Así fue creado al principio el hombre. Si vamos a la versión traducida de Salmos 8 del 5 al 6, dice, sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Entonces aquí está demostrando que el Señor hizo al hombre, lo hizo un ser honorable, a un nivel diferente a otras bestias. Por eso por eso es que Dios odia a los ídolos. Él siempre nos dice que no debemos de cometer idolatría. El hombre que estaba supuesto a gobernar todas las cosas se ha convertido, ha llegado a un punto en el cual ahora está adorando criaturas, está adorando ídolos, ¿verdad? Ellos se tienen que gobernar la creación, pero en cambio sirven y adoran a la creación en lugar de servir y adorar a Dios. Entonces debemos regresar a nuestro lugar original de la creación, creados a la imagen de Dios y convertirnos en mayordomos que llevan a cabo nuestra misión de acuerdo con la voluntad de Dios. Segundo,
Es el conocimiento de Dios. El hombre ha sido creado para tener conocimiento, para conocer a Dios. El hombre fue creado como un ser capaz de conocer propiamente a Dios. Fuimos creados como seres espirituales que pueden comunicarse con Dios. En Colosenses 3:10 dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Aquí la palabra conocimiento, aquí no se refiere al conocimiento que se puede obtener en el mundo, sino a la verdadera sabiduría que solo se puede obtener a través de la palabra de Dios. Se habla del verso que habla del verdadero conocimiento. Es imposible conocer el mundo de Dios a través de la carne, no. Sin embargo, un ser sabio con la imagen de Dios, es decir, con un ser con el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, es un ser que puede entender, encontrarse con Dios y comunicarse con Dios. En 1 Corintios 2:13 dice, de la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces, aquí dice que el mundo espiritual y la realidad de Dios no pueden conocerse a través del cuerpo físico, sino a través del aspecto espiritual y mediante el discernimiento de las cosas espirituales. Eso significa que uno no puede conocer a Dios sin ser a su imagen, que tenemos que recuperar esa imagen de Dios. Tercero, lo que se nos va a reconocer es que Dios es la imagen del conocimiento y la sabiduría de Dios. Tercero, tenemos discernimiento racional. Debido a que el hombre fue creado a la imagen de Dios, tiene una mente recta, un corazón recto y una voluntad recta. ¿Verdad? Entonces, como personas con una sana razón, como personas con sana razón e inteligencia, podemos conocer a Dios y comprender y sentir las cosas y distinguir las cosas. Entonces, el hombre nace con una conciencia, ¿verdad? Y por eso, la razón por la cual las personas pueden discernir entre el bien y el mal a través de su conciencia es porque fueron creados a la imagen de Dios. Filipenses 1:10 dice, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, porque los hombres creados a imagen de Dios tienen sabiduría y razón para discernir, pero las bestias no tienen ese razonamiento, no tienen discernimiento. ¿Verdad? Las bestias no tienen nada de eso. Segunda de Pedro 12 dice, pero estos como animales irracionales, nacidos como criaturas de instintos para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. ¿Verdad? Aquí dice que el ser humano caído, que ha perdido la imagen de Dios, son como animales irracionales. Viven por sus instintos. También Salmo 49:20 dice, el hombre en su honra, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Entonces tenemos que creer en Jesucristo y restaurar nuestro corazón, la mente y la razón. Mediante la fe en Jesucristo, tenemos que recuperar todo esto a través de Jesucristo. Cuarto, se refiere a una vida santa de justicia y verdad. Entonces, para tener la imagen de Dios significa que tenemos una vida santa y de justicia y verdad. Efesios 4:24 dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. La justicia, la verdad y la santidad son los atributos de Dios. Estos son los atributos de Dios, justicia, verdad y santidad. Y eso lo teníamos al principio originalmente. Entonces, servir a Dios con temor, obedecer las leyes de la palabra de verdad y vivir una vida santa son las características de una persona que lleva la imagen de Dios. Entonces, para restaurar esa imagen debemos seguir a Dios y revestirnos de ese nuevo hombre, de acuerdo a Efesios 4.
Y por último, el número 5, la imagen de Dios es un atributo eterno. La imagen de Dios es un atributo eterno. Entonces, como tenemos la imagen de Dios, debido a que los humanos fueron creados a la imagen de Dios, los humanos, al igual que Dios, fueron creados para ser seres eternos. Eclesiastés 3:11 dice, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Hemos sido creados para vivir eternamente, pero por la caída ha llegado la muerte a nosotros. Y mientras que y, y si recuperamos la imagen de Dios no moriremos y podemos vivir eternamente de acuerdo a la Biblia. Entonces, por eso es que estamos aquí, para recuperar esa imagen. Entonces, gran punto número 2, ¿cómo podemos restaurar esa imagen de Dios? Nosotros todos somos descendientes de Adán y debido a la caída de Adán, todas las personas nacidas después de él nacen en esta tierra como seres con esa imagen de Dios rota, destruida, con esa imagen de Dios rota. Por lo tanto, hemos perdido los atributos, la misión y los privilegios que Dios nos dio y estamos viviendo en pecado. Y como resultado de la muerte llegó tanto muerte espiritual y muerte física. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Verdad? Entonces, cuando todos los seres, entonces el pecado... El pecado, la humanidad pecadora perdió la imagen de Dios y se convirtieron en esclavos de Satanás. Segunda de Pedro 19 dice que el que pierde es siervo del vencedor. Entonces aquí Adán cayó ante las palabras de la serpiente y eventualmente se convirtió en esclavo de Satanás. Y eso es en Efesios 2:2 dice, en el cual anduvisteis en aquel tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Aquellos que son esclavos de Satanás, eventualmente estas personas van a ir al infierno por la eternidad. Por eso es que tenemos que recuperar esa imagen de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para recuperar esa imagen? Y la respuesta es lavar nuestros pecados para poder quedar limpios y santos. Al lavar nuestros pecados podemos recuperar esa imagen original de Dios. Entonces, ¿cómo puede restaurarla? Lavando el pecado. Que así se puede restaurar la imagen de Dios, ¿verdad? Durante el tiempo del Antiguo Testamento, Dios abrió el camino para que la gente pudiera acercarse a Él a través de las ofrendas, de los sacrificios. Y eso se completó cuando Jesucristo murió en la cruz. Ahora, a través, hay tres formas de ser limpios de acuerdo a las ofrendas. Primero, se purifica con agua, se necesita agua. Y esto es lo más utilizado en las normativas de depuraciones, el agua. Isaías 1:16 dice, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesad de hacer el mal. Entonces, la forma más normal de uno lavarse es con el agua. Entonces, el proceso más básico para que una persona inmunda se presente a Dios es lavarse con agua. Además, entre los sacrificios ofrecidos a Dios, cuando una persona era inmunda, esa persona tenía que lavarse y lavar también sus ropas, sus vestiduras con agua. Y después de lavarse con agua, esto significa que esa persona está lavando su inmundicia y su pecado a través del lavamiento con esa agua. Entonces, lavarse con agua significa que usted está lavando sus pecados y su inmundicia. Esto significa bautismo en agua mediante el arrepentimiento. Aun cuando la gente daba ofrendas a Dios,
lavaban las partes sucias de ese animal antes de ofrecerlas y quemarlas, las lavaban con agua. Eso significa, como les dije, significa el bautismo a través del agua y arrepentimiento. Después de nosotros bautizarnos, cuando la palabra de Dios entra en nosotros, seremos santos. Y eso está en Efesios 5:26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, arrepentido, lavado con agua, se vuelve santa. Entonces, primero tenemos que reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de ese pecado completamente y así vamos a poder recuperar, caminar hacia la recuperación de la imagen de Dios. Segundo, también eran purificados con el fuego. Se purificaba con el agua y también se purifica con el fuego. La segunda forma de purificarse es a través del fuego. El fuego sirve para quemar. Y aún durante el Antiguo Testamento los sacrificios eran quemados y ofrecidos a Dios, los quemaban. Ahora, quemar con fuego indica devoción total y al mismo tiempo significa el proceso de refinamiento para eliminar las impurezas que hay en nosotros. En Números 31, 22 al 23, habla de los objetos que podían resistir el fuego. Que cuando había que eliminar esa inmundicia, todas esas impurezas, había que derretir todos esos elementos en el fuego para sacar toda esa inmundicia que había en ese metal. Y a través de eso se sacaban las impurezas y eso regresaba a su origen, a su forma original, sin impurezas. Eso se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Marcos 1:8 dice, yo os bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, después del arrepentimiento, debe haber un renacimiento en el que desaparecen todas esas impurezas. ¿Verdad? Porque dentro de nosotros hay muchas impurezas, pecados, artimañas humanas, codicias, tenemos muchas faltas en nosotros. Entonces tenemos que encontrar todas esas cosas que hay en nosotros que no tienen nada que ver con Dios y eliminarlas, quemarlas, ¿verdad? Todas esas cosas que no sean a la imagen de Dios. Claramente Dios creó a los seres humanos a su imagen para que sean puros. Sin embargo, debido a todos esos trucos humanos y pecados, el hombre perdió esa forma original de Dios. En Eclesiastés 7:29 dice, mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos buscaron muchas artimañas. Dice, pero el hombre buscó muchas artimañas. Dios los hizo rectos al principio, como dice aquí en Eclesiastés 7:29. Por eso debemos destruir todo lo que está mal en nosotros y recuperar esa imagen de Dios, esa imagen original de Dios. Y el método a través del cual se hace es el fuego. ¿Y qué es este fuego? La Biblia testifica que el fuego es lo que elimina todos los pecados. Y el fuego es la palabra de Dios que destruye todos nuestros pecados. Entonces el fuego es la palabra de Dios que elimina nuestros pecados. A través de este fuego de la palabra podemos recuperar, descubrir nuestro pecado, eliminarlos y cambiar. Jeremías 5:14 dice, por tanto así dice el Señor, Dios de los ejércitos, por cuanto han hablado. Dice, no os conforméis a este mundo, sino sean transformados a través de la renovación de nuestra mente para que puedan probar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Aquí dice, mi palabra será como el fuego. Entonces oro que esta palabra de Dios, esta palabra del Espíritu Santo, que con esta palabra podamos eliminar todos los pecados que haya en nuestro corazón. Y una vez más podamos recuperar esa imagen de Dios. Y por último, también somos purificados con sangre, purificados con sangre. Esto es lo más importante en el sacrificio, es la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre del sacrificio se aplicaba o se rociaba sobre el altar del holocausto, el altar del incenso, el velo y el arca del pacto. Y también en la ceremonia de ordenación para nombrar a los sacerdotes se aplicaba la sangre a los cuerpos de Aarón y sus hijos. ¿Por qué? Porque hay vida en la sangre. Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la sangre, la vida está en la sangre y yo os he dado la sangre,
rociada sobre el altar para hacer expiación por vuestras vidas. ¿Verdad? Entonces la vida está en la sangre y la sangre es expiación por el pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Esto significa que los humanos pecadores caen y deben asumir la responsabilidad de sus pecados y tienen que pagar el precio llamado muerte. Tienen que pagar por ese pecado y el precio es la muerte, porque la muerte es la consecuencia del pecado. Entonces, para eliminar ese pecado, se requiere tu vida. Pero en el tiempo antiguo, ellos cogían el animal y ponían la mano sobre ese animal y los pecados pasaban sobre ese animal y ese animal moría por el pecado del hombre. Pero en ese tiempo, aún en el Antiguo Testamento, esa clase de sacrificio no eliminaba todo el pecado, porque ese sacrificio, en ese tiempo sí, ellos se daban cuenta que eran pecadores, pero no eliminaba el pecado, ¿verdad? No podían resolver completamente el pecado. Los sacrificios del Antiguo Testamento tienen como objetivo hacernos comprender que somos pecadores no más. En Hebreos 10 del 1 al 4 dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces Dios envió a su Hijo y a través del derramamiento y el sacrificio de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, Él pudo resolver el problema del pecado. Y Él también rasgó el velo, también se rasgó el velo y abrió un nuevo camino para recuperar al hombre. Entonces, en conclusión, solo a través de Jesucristo se puede restaurar la imagen de Dios. Y esa es la conclusión. Jesucristo, entonces el agua, el fuego y la sangre, estas tres cosas son las que nos purifican y las que nos van a hacer completos. ¿Y qué son estas cosas? El agua, el fuego y la sangre. ¿Qué son? Es Jesucristo. Jesús es el que nos redimió. Él es la imagen de Dios mismo. Agua, Espíritu Santo y la palabra de la sangre y la vida eterna. Y Jesús es el que tiene todas esas cosas y que nos puede restaurar completamente la imagen de Dios. Por eso a través de Él podemos recuperar la imagen de Dios. Mientras que nosotros creamos en Él y le sigamos, podemos recuperar la imagen de Dios. Por eso es que Jesús es la vida y la verdad. En 1 Juan 5, del 5 al 8 dice, ¿y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino mediante agua y sangre. Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Jesús es la imagen de Dios, Él es el que nos puede salvar y hacernos victoriosos y hacernos completos de nuevo. Y eso es lo que la Biblia testifica. Porque Él vino con agua, fuego y espíritu. En Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, el que purifica los pecados es solamente Jesucristo. Yo oro que usted y yo hoy creamos en Jesucristo, quien nos purifica todos nuestros pecados, y al creer en Él, podamos recuperar la imagen y la gloria de Dios. Y oro esto sobre ustedes en el nombre del Señor. Oremos. Amado Padre Dios, tú que estás lleno de palabra, de gracia, Señor, hoy tú has quitado nuestros pecados, Señor, y tú también nos has mostrado el camino para recuperar esa imagen de Dios. Ayúdanos a lavar todos nuestros pecados y que podamos vivir delante de ti purificados, y ayúdanos a vivir vidas santas a través de la oración para que podamos recibir tu gloria
y que esta bendición esté sobre todos, que todos los santos y las familias sean lavados por ti y sean separados del mundo. Ayúdanos a no pensar en lo que hay debajo de nosotros, sino lo que está encima de nosotros. Y permítenos ser fieles, hogares fieles, santos fieles, los cuales tú cuidas hasta que llegue la segunda venida, que ninguno de nosotros quede atrás, sino que permítenos que todos estemos contigo en este momento. Estamos agradecidos por el amor y la gracia que nos has dado y por eso queremos darte esta ofrenda. Por favor, recuerde a todos aquellos que están ofrendando, bendece sus manos y donde quiera se use esta ofrenda, que solo se use para tu gloria y que tu territorio y que tu palabra se extienda, Señor, sobre esta tierra. Y todo lo oramos en el nombre del Señor Jesucristo y con acción de gracias. Amén.